Hola, yo soy Paula. Y yo soy Clara y vamos a hablaros de nuestra experiencia de Erasmus Plus de larga duración a Pilsen, República Checa. La verdad es que para mí fue un viaje bastante inesperado. Yo no iba a ir y desde el principio no me apunté a la lista de selección. Después de unos meses, cuando se estaban seleccionando los alumnos, nuestra profesora vino a hablar conmigo y me dijo que sería muy interesante que yo fuera a la República Checa a vivir 3 meses. La verdad es que yo tenía un poco de miedo y mis padres no estaban de acuerdo con acoger a una persona durante 3 meses y también tenían miedo por mí, por si al ir allí me encontraba con una situación que no era la deseada. Pero al final, no sé cómo, conseguí convencerlos y me apunté a la experiencia. Bueno, mi caso era un poco diferente porque mi hermana lo hizo hace 2 años, así que mis padres desde el principio estuvieron insistiendo en que lo hicieran, que era una experiencia muy buena, pero yo tenía muchísimo miedo. O sea, no es solo dejar tu casa 3 meses, dejar tus amigos, tu familia, irte lejos a un país que no conoces, con costumbres diferentes, que al fin y al cabo hay choques culturales. Así que no es solo eso, sino acoger esos 3 primeros meses a tu correspondiente en tu casa. Hay un cierto grado de responsabilidad que nunca nos habíamos visto obligados a tener, y que cuando viene esa persona le tienes que dar todo. En ese momento en el que viene la persona, empiezas a ser dos, para todo. Tienes que pensar si vas a ir a un sitio, si esa persona va a ir contigo o si no. Depende de la relación que consigas tener con ella, claramente. Después siempre vas a darle lo mejor que tienes, vas a anteponerla a tus necesidades. Al fin y al cabo, ella está en un país extranjero, con gente extranjera, lejos de su casa, de su familia, de su vida. Pero yo creo que si tienes suerte y si te sientes cómodo en el entorno, puedes hacer un montón de cosas, disfrutar muchísimo y la experiencia vale la pena. Y bueno, al principio creíamos que 3 meses era muchísimo, que era una barbaridad de tiempo. Pasar tan solo una semana de intercambio como los otros años ya nos parecía mucho, así que 3 meses iba a ser imposible. Era literalmente crear una nueva vida allí, tener una vida diferente a la que tú tienes de normal. En estos viajes empezar de cero asusta, o sea, si estás pensando en apuntarte a una experiencia Erasmus y no estás nada nervioso, tienes un problema, porque aunque lo estés deseando, los nervios van a estar ahí. Siempre hay ilusión y hay miedo al fin y al cabo, porque como bien ha dicho Clara, vas a hacer una vida nueva. Tú empiezas de cero sin conocer a nadie. Tienes que darte a conocer, tienes que ser tú la persona que insiste para que te conozcan. Al fin y al cabo, estás solo enfrente a un montón de cosas nuevas. Aunque también hay que decir que ese momento en el que el avión despega ya en Chequia, o bueno, en el destino Erasmus, es verdad que tienes un montón de nervios, quieres que llegue ya el momento de ver a tu correspondiente, de vivir todas esas cosas que tienes que vivir, pero a la vez no quieres que llegue. O sea, tienes miedo, estás asustado, es normal, pero es algo que te impulsa a hacerlo, que no tienes miedo pero no paras en ningún momento, simplemente vas a por ello, ¿sabes? Sí, y yo creo que eso al fin y al cabo te hace crecer como persona. Quiero decir, estás deseando irte, pero por otra parte estás deseando quedarte. Sí. Y yo creo que es eso, el decir, vamos a por ello, solo o acompañado, vamos a vivir algo nuevo, lo que te hace madurar. Sí. Bueno, respecto a la adaptación social hay que tener bastante en cuenta que es un poco diferente la sociedad española que la checa. Por ejemplo, la checa se ve muy afectada por las extraescolares a los que los alumnos van. Van a una media de 2 extraescolares como mínimo. Mi correspondiente tenía 4 y hay años que había llegado a tener 6. Así que sus grupos de amigos, por ejemplo, no son los del instituto ni los de la clase. En la clase están con la clase, es verdad, aunque en grupos muy separados, pero cuando salen no quedan con la clase. Sus grupos de amigos son los grupos de las diferentes extraescolares, y el tiempo libre lo dedican principalmente a las extraescolares. Eso es así. Otra diferencia fundamental entre las dos culturas es que, bueno, España en comparación con el resto de países de Europa fundamentalmente somos mucho más abiertos, nos cuesta mucho menos relacionarnos, comunicarnos, hablar las cosas. Entonces, cuando nosotras llegamos allí fue un poco un choque, porque teníamos que insistir bastante para conocer realmente a la gente y al principio pensábamos que no tenía interés nadie en conocernos, que no íbamos a hacer amigos, porque de verdad que lo intentábamos y nos dimos cuenta a base de insistir que si de verdad quieres conocer a gente, solo tienes que estar ahí un poquito más. Y realmente conoces gente que vale la pena y que en un día que tienes malo te lo arreglan y te hacen sonreír. Otro punto del que queríamos hablar es del de crear rutina y vida en ese país.
es algo que no nos esperábamos nadie, que todos habíamos pensado en que pasaríamos miedo, todos habíamos pensado en que pasaríamos buenos y malos momentos, pero no en lo que sería de verdad vivir allí. Es raro porque hay un montón de cosas que te emocionan, todo te emociona, la verdad, porque no es solo que sean cosas nuevas, sino es que son cosas que tú ya vas con esa actitud de querer vivirlo todo al máximo. Entonces, todo te emociona, pero a la vez, cuando llegas a hacer una rutina como levantarte, ir a coger el tranvía, que aquí no estamos acostumbrados, o simplemente ver a determinadas personas todos los días, que te alegran los días de verdad, o ir a las clases, vivir cosas diferentes, pero que a la vez poco a poco se van convirtiendo en parte de ti, eso es precioso. Claro, porque tú alcanzas un grado de independencia que no tienes aquí, porque esta es tu rutina, tu día a día de tu vida normal. Allí tienes que crearla todo de cero, tienes que, por ejemplo, cambiar tus costumbres totalmente y a partir de ahí hacer una vida nueva durante 3 meses. Y yo creo que, como bien ha dicho Clara, eso emociona y son recuerdos que no vas a poder olvidar nunca. Bueno, respecto a mi experiencia, yo tengo que decir que yo no estaba nada segura de hacer esto, tenía mucho miedo, obviamente, todos lo tenemos, y pensaba que 3 meses eran muchísimo, que me iba a cansar, que iba a estar días de bajón, y la verdad es que para nada. Tuve muchísima suerte con Lucy, justamente, o sea, con mi correspondiente, de verdad que yo ahora mismo la considero como una hermana, todo lo que hacía con ella, todo era increíble, siempre me lo estaba dando todo, y con ella todo fue genial, con la familia fue muy bien, aunque eso de la barrera lingüística y todo eso, pero fue bien. Y conocí a personas a las que de verdad echo de menos, no solo a mi correspondiente, sino a más personas que de verdad me alegraban los días. Y quiero seguir manteniendo el contacto, de hecho lo hago. Y bueno, Patrick, que es un chico que conocí en la República Checa, viene este verano, Lucy viene el verano que viene, y yo en serio que quiero mantener el contacto con este país, me encantó. En mi caso, como ya he dicho antes, fue un viaje totalmente inesperado, nada planeado y yo tenía muchísimo miedo de los 3 meses, era demasiado tiempo y debo decir que conforme se acercaba la fecha yo sentía como pánico porque veía que se estaba haciendo real lo que me había apuntado y no estaba nada segura de si de verdad iba a poder conseguirlo. Pero creo que no he podido tener más suerte, que 3 meses si los pasas bien se van muy rápido y luego los echas de menos. He conocido a personas que valen la pena totalmente, que me han alegrado los días, que me han ayudado siempre que lo he necesitado. He conectado con mi correspondiente, no puedo quererla más, no puedo haberme divertido más con ella y haber disfrutado, confiado en ella. Y estoy deseando que este verano venga a pasar un mes conmigo, como es lo que va a hacer. Y si puede ser que yo vaya el año que viene también a hacer lo mismo. La familia genial y todo, y yo también quiero seguir manteniendo el contacto porque he conocido gente con la que vale la pena hablar, estar, viajar, lo que sea. Y sinceramente, decimos de verdad que 3 meses, si los pasas bien, son muy pocos. Que después lo echas mucho de menos y que nosotras dos, justamente con nuestras correspondientes, hemos llegado a conectar de manera que no nos hubiéramos imaginado que conectaríamos con nadie. Tengo que decir que nosotras antes de viajar a la República Checa acudimos a una reunión con más chicos que iban a hacer un intercambio parecido al nuestro o como el nuestro y allí nos hablaron de muchas cosas y una de ellas era de los estereotipos. Tú sabes algo de un país por lo que has oído, por lo que te han contado, pero no sabes si es cierto 100% hasta que vas, vives allí y aprendes a verlo. Entonces, sí que es verdad que hay estereotipos que pueden llegar a cumplirse, algunos con más razón, otros con menos, pero creo que muchos de ellos hay que aprender a verlos desde otro punto de vista, porque no es lo mismo un país que otro y no se van a comportar de la misma manera, eso por seguro. Entonces, sí que es verdad que han habido muchas diferencias que nos han impactado, nos han chocado al principio, pero la mayoría han acabado hasta gustándonos en ciertos puntos. Hemos aprendido a apreciar que los estilos de vida son totalmente diferentes. Hemos aprendido a ver las ventajas y las desventajas del sitio en el que estábamos viviendo, de sus costumbres, de su forma de ver las cosas. Y creo que eso es algo muy importante. Un viajero tiene que ir con la mente abierta. Tienes que saber, tienes que tener claro que tú allí no vas a tu casa, vas a un sitio totalmente distinto.
el país está hecho para acoger a la gente que vive allí, no para acogerte a ti. Entonces, si aprendes de verdad a verlo con otros ojos, con otra perspectiva, a disfrutarlo, vas a tener una experiencia que nunca vas a olvidar. Y bueno, otra cosa que nos ha enseñado esta experiencia, y yo creo que a mí es lo que más me ha enseñado, es el hecho de que nos han acostumbrado siempre a una vida, a una rutina. No digo que sea mala, pero cuando vives en tu ciudad, al fin y al cabo no conoces más. Puedes haber viajado con tu familia en verano, puedes haber visto otros países, pero no llegas a conocer de verdad lo que significa una experiencia como estas. A lo que me refiero es, cuando haces una experiencia Erasmus, lo que te enseña es que hay posibilidades, que de verdad puedes cambiar tu vida. Y no solo eso, puedes elegir la vida que tú quieres. Yo después de esto sé que en algún momento de mi vida me gustaría irme a vivir a Chequia un tiempo, porque me gustó, quisiera conocerlo más a fondo, o vivir o visitar a la gente a la que conocí allí. Es simplemente te das cuenta de que hay más posibilidades, de que el mundo es enorme, de que de verdad puedes hacer lo que sea con tu vida si te hace feliz. Y bueno, yo creo que es lo más importante que me han enseñado nunca, y me lo enseñó era el Erasmus, me lo enseñó mi correspondiente, me lo enseñó la gente con la que yo estuve allí, y es increíble. Entonces, para terminar, nos gustaría dar las gracias a todos los que han hecho posible este proyecto, a todos aquellos que nos han apoyado y a todos aquellos que nos han estado ayudando a lo largo de nuestro viaje, de nuestro trayecto por el proyecto. Así que debo decir que sin vosotros, nosotras no seríamos las mismas. Nos habéis ayudado a ver las cosas de una manera diferente, nos habéis ayudado a aprender cosas que jamás sabríamos si no llegamos a participar en este proyecto y sobre todo a apreciar la vida de una manera distinta. Como ha dicho Clara, el mundo es muy pequeño y empieza al final de tu zona de confort.